Pues vamos a abrir nuestra Biblia ahí, por favor. Ahí en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, vamos a leer uno o dos versículos, versículo 16, 17 y 18. Gálatas capítulo 5, versículo 16 hasta el 18. Gloria a Dios, amén. Amén. Gálatas 5, 16 al 18 dice su palabra: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Amén. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque eres un Dios maravilloso, un Dios lindo. En este momento, Padre, oramos para que tú puedas una vez más, Señor, hablar a nuestra vida. Necesitamos de ti, no podemos hacer nada sin ti. Ayúdanos, Padre, Señor, en esta clase. Señor, tú nos has guiado, nos has enseñado lo que es el fruto del Espíritu. Ahora, Señor, yo sé que tú nos has estado preparando a ver lo que es esto de las obras de la carne. Gracias, Padre, porque eres bueno y siempre, Padre, nos enseñas, nos exhortas, porque quieres tú que nosotros seamos más y más como tú. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Se puede sentar. Amén. Aleluya. Entonces, ya habíamos pues hablado sobre lo que es el fruto del Espíritu. La semana pasada se habló sobre la templanza, que pues en unas versiones puede que tengan lo que es el dominio propio. Amén. Y se habló mucho, nos gozamos en gran manera. Entonces, ya haciendo lo que le llamamos un resumen de lo que habíamos tratado varias semanas, que sería, pues, se puede decir unos 2 meses de enseñanza, lo que es el fruto del Espíritu. Habíamos aprendido que cuando se habla de fruto, no se habla de una fruta, amén, no es fruta. Entonces, el fruto es el resultado, eso es. Fruto es lo mismo que resultado o de comportamiento, actitudes espontáneas, amén. Entonces, pero usamos nosotros como una ilustración, como una fruta, como yo le había dado una pera, un ejemplo, una pera. La pera puede tener, vamos a decir, unos 9 sabores. Y esa pera, esos 9 sabores que tiene es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Okay? Es nomás un fruto. Es muy diferente al decir lo que vamos a ver hoy al comienzo con lo que son las obras de la carne. Obras, ahí está en lo plural. Fruto, es que si obra está en lo plural, singular, plural, singular, fruto, no es frutos. Amén. Entonces, un fruto, ¿por qué es un fruto? Porque tiene estos 9 sabores. Entonces, todos crecen al mismo tiempo. El amor, la paz, la paciencia. Entonces, digo, no, pues no tengo, tengo amor, pero no tengo paciencia. Entonces tampoco no tiene amor, no tiene paciencia. Entonces todo es al mismo. Por eso fruto, hermano. Si hubiera dicho frutos, ya le daría la razón. Vamos a ver lo que las obras. Ya obras es diferente. Ahí vamos a ver, hermano, la diferencia. Que en las obras una persona puede ser idólatra, pero no puede ser borracho. Amén. Esto es muy diferente, hermanos. En las obras que vamos a ver, al fruto. El fruto, hermano, entonces es muy importante que nosotros veamos entre nosotros mismos. Ok, sabemos que está el amor, gozo, paz, la paciencia, bondad, fe, el dominio propio. Ok, el pastor lo había dicho que se puede resumir todo el fruto en el dominio propio. Tenemos todo eso ahí.
Entonces, sí, hermano. Entonces, ahí hemos aprendido que en este fruto, estos factores, 9 factores, crecen al mismo tiempo. Y si decimos que nos falta algo, también nos falta lo demás. Entonces, todo van juntos, todo crece al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, habíamos hablado sobre lo que es el amor. Pues usted, cada uno, pues lo que dieron la enseñanza, dieron todo lo que se trata de cierto aparte de ese fruto. Está el amor. Yo di unas definiciones sencillas, porque quería pues que entendiéramos la diferencia entre ellos. Sabemos que cuando usted yo comencé a estudiar, usted va a ver que hay unas como que la verdad dice, no, pues es lo mismo, como que lo ven como sinónimos, pero las definiciones que yo di aquí son diferentes. Las definiciones que son diferentes porque quería que, aunque sí, hay palabras que sí se parecen mucho, pero siempre hay una diferencia que los hace ver diferente a los demás. ¿Okay? Entonces, por eso di estas definiciones, para que digan, no, pues hay una diferencia, no son sinónimos, no son iguales, no, hay se parecen, pero no son iguales. Entonces habíamos hablado del amor, el cariño. También la hermana dio el gozo, el comportamiento. Yo le había puesto comportamiento de felicidad, pero ya fue más profundo, que hay una diferencia entre gozo y felicidad. Y pues sí, hermano, entonces, pero al último vemos que ese gozo se expresa, aunque claro, una persona, como se dio la enseñanza, no necesita demostrar que tiene gozo de la felicidad, lo tiene, pero de todo modo, yo creo que de todo modo se ve, y sobre todo en la vista. Amén. La lámpara del cuerpo es que la mirada, los ojos. Entonces, por medio de los ojos uno puede ver si la persona es feliz, si la persona pues no es feliz. Amén. Entonces, nuestros gestos, o podemos estar sentados, pero hay algo allí que nos revela algo. Uno, así nomás por los gestos, o nomás por los ojos, como dice la palabra, y más si el Señor le revela cosas, pues ya más que eso. Amén. Entonces, pues sí, ahí estamos viendo, hermano, está el gozo, está la paz, está la paz, el comportamiento de tranquilidad, la paciencia, el comportamiento de resistencia o soportar, la benignidad, el comportamiento de ser gentil, útil o servicial, la bondad, que es el comportamiento de bien, la fe, comportamiento de confianza, la mansedumbre, comportamiento de calma, y templanza, el comportamiento de sí mismo. Entonces, aquí están los 9 factores de este fruto. Y como Dios le ha dado diferencias, y qué bueno que los hermanos pues profundizaron cada parte de ese fruto, y nos gozamos en gran manera. Y si se fijan, pues cada uno pues iba a diferente camino, pero al último caían en lo mismo. Entonces ahí nos gozamos por eso, porque el Señor pues nos enseña con las experiencias que hemos tenido, y cómo uno pues se mete, y las instrucciones que se usaron nos ayuda a entender mejor esos factores de este fruto. Entonces, ya decimos nosotros, si tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos el fruto del Espíritu. Entonces, si tenemos a Dios, al Señor, a Cristo, tenemos el fruto automáticamente. Entonces, así como crecemos en amor, también crecemos en paz, paciencia, etc. Ahora, dependiendo de nuestra búsqueda de Dios, y no satisfagamos los deseos de nuestra carne, escrita en el mismo capítulo, donde vamos ya pues a ver que dice, y manifiestas son las obras. Ahí hay una diferencia, obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, en las cuales los amonesto, como yo lo he dicho antes, ya lo había explicado él antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a reflejar, entonces hemos visto, hermano, que vamos a reflejar este fruto del Espíritu Santo
en nuestra vida. En otras palabras, vamos a demostrar la naturaleza de Cristo en nosotros y nuestra vida cotidiana, nuestra vida de todos los días. ¿Okay? Entonces, antes, hermano, eso fue el resumen de lo que se ha hablado todos estos 2 meses, amén. Todos estos 2 meses, no sé si hay hoy el tema de hoy, ya cuando terminemos esto, es las obras de la carne, amén. Pero quiero, si hay una pregunta, un comentario, pues del fruto, de los 9 factores del fruto, cualquier pues inquietud, lo que sea, podamos pues usar este tiempo ahorita para pues dar una mejor claridad de lo que se ha enseñado todos estos 2 meses. Amén. Sí, yo como cristiano, buenos días. Amén. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Yo como cristiano puedo vivir una vida sin el fruto del Espíritu. No, un cristiano, como dije, un cristiano tiene a Dios en su corazón. Entonces, automáticamente va a reflejar el fruto del Espíritu. Porque veo Hay 2 tipos de cristianos, exacto, uno de nombre y el otro que ha nacido de nuevo. Gracias. Entonces ahí es que voy. Sí. Porque hay una confusión en el pueblo, de lo cual tiene a todo el mundo confundido en realidad. Sí. Porque muchos llamados cristianos entonces no enseñan el fruto del Espíritu. Y cuando yo digo soy cristiano pero no enseño el fruto del Espíritu, entonces ando equivocado. Amén. Ando perdido. Amén. Es igual como te estaba explicando sobre lo que es la alegría y el gozo y la alegría. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Amén. Así es. Sí. Bueno, está bueno ese verso. Como es comportamiento se va a reflejar, hermano. No solamente con nuestras acciones. Cuando hablamos de acciones, conducta, cae en todo y el reflejo del rostro. Y sí, y hay esa confusión porque pues la gente no va a la palabra. La palabra es clara. Vemos como ahí en Gálatas, ¿dónde estamos? Gálatas 5. Ahí está, 5. 19. 20. 22. Entonces ahí 21, 22. Aquí 22, más el fruto del Espíritu. Entonces no proviene de uno, del Espíritu Santo. Y eso pasa cuando la persona ya ha nacido de nuevo. Y pues sí, hoy vamos a hablar de las obras de las carnes, que también vamos a ver que hay gente que profesa ser cristianos y al último viven en pecado, en las obras de la carne. Pero no quiero meterme todavía en eso porque quiero que terminemos en lo que es el fruto. ¿Amén? Sí, siguiendo el pensamiento del hermano. ¿Su nombre, mi hermano? Fernando. Hermano Fernando, bienvenido. Gracias. A veces confunden los predicadores y los maestros, como mi hermano está apuntando. Y eso yo lo he escuchado en algunas emisoras, radio, donde ellos dicen, los predicadores, que la iglesia, el Señor no está orando, que no está vigilando, que no está ayunando, que no está evangelizando, que no está haciendo la obra de Dios, que aquí. Entonces, esa no es la iglesia del Señor. Ahora, si usted no evangeliza y yo no evangelizo, quiere decir que pues nosotros no estamos perteneciendo al cuerpo de Cristo. Porque ahora mismo hay una iglesia en el mundo entero que está ayunando, hermano. Hay una iglesia que está orando. Hay una iglesia que está santificándose. Hay una iglesia que si Cristo viene en este momento, hay una iglesia que se va. Si usted no se va y yo no me voy, ya no es problema, ¿entiendes? Ya, pero hay una iglesia que está preparada en este momento, hermano.
Y esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Si hay otros, como dice el hermano, que son cristianos nominales, de nombre, o religiosos, ya eso es diferente, hermano. Pero hay una iglesia que en esta hora está preparada. Porque el Señor viene en cualquier momento. Viene como ladrón En la noche. en la noche. Ahora, si usted y yo no estamos preparados, nos quedamos, hermano. Pero si estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos viviendo, como tú dijiste, el fruto del Espíritu en nuestra vida, somos candidatos Amén. para ser levantados. Así que por eso hablamos de esa iglesia visible y de una iglesia invisible. La iglesia invisible es aquella que Cristo conoce y que está preparada y que está a lo largo y a lo ancho del mundo. Una iglesia, hermano Juan González, que está pagando el precio. Esa iglesia está preparada. Si otros no están preparados, no, pues ya no es problema del Señor, es problema de ellos. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, ahí no sé si hay otro comentario, otra pregunta, inquietud. ¿Estamos bien? Amén. Lo agarramos bien claro. Amén. Qué bueno, gracias, hermano, por la participación. Amén. Sí. Entonces, ahora estamos listos, hermano, al nuevo tema. Yes. Las obras de la carne. Hermano, si usted nunca ha dicho ouch, ahora sí va a comenzar a decir ouch. Ouch. Y varias veces. Porque aquí nos toca a todos en la llaga. Amén, hermanos. Amén. Si usted dice, no, está hablando, lo dice por mí. Sí, lo digo por usted y por mí. Amén. Y dele gracias a Dios cuando dice esas palabras, porque Dios le está hablando. Amén. Lo malo, que Dios no le hablara. Ahí es lo feo, hermano. Pero qué bonito, hermanos, que las predicaciones, cuando nos habla y nos toca en la llaga. Amén. Debemos darle gracias a Dios. Amén. Gracias, Padre, porque me estás hablando y quieres lo mejor para mí. Yo necesito de ti. Esta es una área, o 2 áreas, 3 áreas que necesito trabajar en mí. Amén. Y tú cuando dices esto, porque es la palabra misma que lo dice, es porque me amas. Amén. Y quiere que uno crezca más en Él. Amén, hermano. Amén. Y uno habla de esto, habla del pecado. Hay otros lugares que no hablan del pecado, hermano, pero aquí se va a hablar. Porque un día, hermanos, vamos a estar en la presencia de Dios. Y hay de nosotros, predicadores, maestros y de todo. Hay de nosotros si no hablamos del pecado. Ouch, amén. Hay de nosotros, hermanos. Porque allá el Señor, ahí eso es cosa seria. Amén, hermanos. Amén. Y de eso nos habla aquí. Entonces, hoy vamos a comenzar esto de la obra de la carne. Yo sé que ahorita, pues, después se le va a dar un tema, no un tema, sino una categoría. Porque en total, hermanos, son muchas, son más de 15. Son 17. 17, hermana. Qué bueno, hermano. Son 17, hermano, obras de la carne. Si usted las cuenta. 17. Imagínense que cada uno le agarre hasta la Navidad, pero hasta Thanksgiving. Son 17, hermano. Pero hay algo muy interesante, hermano, que en esta 17 la podemos nosotros categorizar o dividir en 4. Okay. En 4. Uno es, esto es algo general, después no vamos a ir específico. Uno es los pecados inmorales o los pecados físicos, ¿okay? Esa es la primera categoría. Hay varios pecados en esos 17 que se unen en uno. Están los pecados físicos o inmorales. Ese es el primero, pecados físicos o inmorales. Número 2, están los pecados religiosos. Número 3, están los pecados sociales. Y número 4, están los pecados de vicios, de adicción o descontrol. Esas son las 4 categorías, hermano, de los 17 obras de la carne. Hay 4. Si va a unos libros va a ver que hay unos que lo dividen en 5, otros en 3. Yo lo quiero dividir en 2.
Pero yo creo que nos va a ayudar en 4. ¿Por qué? ¿Por qué en 2 yo? Porque uno, el pecado contra Dios directamente, que es en el ámbito religioso, y el otro, los pecados así con los prójimos. Aunque el último en realidad contra Dios, así como dijo el salmista, solo en ti he pecado. Amén. Ahí en Salmo 51. Pero sí, vamos a dividirlo en 4. Entonces, cuando se le toque al hermano o a la hermana, va a hablar no de una obra de la carne, sino de una categoría. Puede ser los pecados físicos y morales, puede ser los pecados religiosos. Entonces, por ejemplo, pecados físicos y morales, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Esos son los pecados físicos y morales. Número 2, los pecados religiosos o espirituales también se dice, que es la idolatría y las hechicerías. Están los pecados sociales. Y mire, y qué tremendo, ahí la lista es más larga cuando son los pecados sociales. Están las, como que se ve más, parece. Yo creo que sí. Están las enemistades, están los pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio. Ay, qué tremendo, amén. Y lo último, 4, los pecados de vicio, borracheras y orgías, amén. Así, entonces, cuando le toque va a ser una categoría. Ahí se va a hablar de varias obras de la carne. Ahora, comenzamos como introducción. La carta de los Gálatas, que fue escrita por el apóstol Pablo, es dirigida no al mundo, hermanos, sino a las iglesias. Y no solamente una iglesia, sino varias iglesias. Si usted no me cree, usted dice, no sé, no es cierto eso. Vámonos a Gálatas capítulo 1, versículo 1 y 2. Gálatas 1 y 2. Para que veamos primero, usted dice, no creo que fue Pablo que le escribió, creo que fue Lucas. No, va a ver que es Pablo, hermano, para que vean. Necesitamos hablar con evidencia. Amén. Dice ahí versículo 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Amén. Versículo 2 dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces, había una sección de Galacia, ahí donde había muchas iglesias. Esa parte de Galacia había muchas iglesias, usted lo puede ver en un mapa si quiere cuando vaya a su casa. Entonces, una vez Pablo le escribe no solamente a una iglesia como a la iglesia de Corinto, una iglesia no más, pero aquí le está hablando a varias iglesias y todos están ahí en Galacia. Entonces, él comienza a decirle a ellos que esta carta es para ellos específicamente, y en realidad es para todos. Amén. Es para todos, y especialmente nosotros que también somos parte de la iglesia de Cristo. Y después usted sigue leyendo toda esta carta, y nos vamos ahora a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, y comienza a leer versículo 16. Y el versículo 16 al 18 es una exhortación a las iglesias a que anden en el Espíritu. ¿Okay? Entonces, y es una exhortación para aquellos que ya andan en el Espíritu, porque ahí, si usted lee más adelante, ahí en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, aquí es para aquellos que ya viven en el Espíritu, pero también es para aquellos hermanos que se están descuidando. Amén. Se están descuidando. Puede que comenzaron bien, porque ahí en esta misma carta dice comenzaron en el Espíritu y terminaron en la carne. Amén. Entonces habían ciertos hermanos, miembros de la iglesia, hablando ya de estas varias iglesias que comenzaron bien, pero estaban terminando mal. Amén. Se habían descuidado, pero están ahí todavía, y qué bueno, están ahí luchando, pero la carne, las obras, está pues ganándoles. Amén. Le está ganando. Entonces, pero mire, ahorita vamos a meternos más. Entonces, para que veamos, hermano, a quién se está dirigiendo. Entonces, le dice que anden en el Espíritu y no alimentar los deseos de la carne o los deseos pecaminosos que ofenden a Dios y a su prójimo. ¿Okay?
comenzamos a leer el versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, andar en el Espíritu, ¿qué quiere decir eso? Es vivir como lo dirige el Espíritu Santo. Amén. Y también nos dice que no alimentemos o practiquemos los deseos pecaminosos. Ya se ha hablado, hermano, que todos aquí tenemos concupiscencia, tenemos deseos pecaminosos. Ahora, dependiendo esa concupiscencia, eso de deseo pecaminoso, si nos está dominando o no. Sabemos que si nosotros estamos en Cristo, hemos nacido de nuevo, y no solamente eso, sino que siempre tenemos una vida que nos dedicamos a Dios, un compromiso con Él, vivimos en santidad. Las obras de la carne, la concupiscencia no nos controla. El problema aquí es cuando nos descuidamos en la oración, en la lectura bíblica, en el ayuno, en todo eso, hermano. Comienza ya a despertar la concupiscencia. Ahí está el viejo hombre, hermano. Comienza poco a poco a querer, hermanos, tomar control de este hermano que estaba comenzando bien, y después por su descuido, por no velar y orar, ahí ya llega a salir esos síntomas, hermanos, de celos, de envidia, que antes había ese control del Espíritu Santo, pero ahora ya está saliendo, antes como que está regresando al viejo hombre o a la vieja mujer. Entonces por eso le dice que no alimenten, y el problema es que eso pasa porque están alimentando o comenzando a alimentar los deseos pecaminosos. Están comenzando a alimentarnos, ya están practicando estos deseos. Entonces ahí nos dice eso. Entonces el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Entonces los deseos de la carne y el Espíritu son diferentes, hermanos. Lo que le gusta a uno no le gusta al otro. No sé si le ha pasado a usted. Por ejemplo, a mí me gusta el chocolate. A usted, la hermana, no le gusta, ya se le ve no le gusta el chocolate, nomás por oír chocolate, no le gusta. No sé, hermano, ¿cuál es su de pastel, su sabor favorito? Tres leche. La hermana tengo que leer tres leche. Ok, vamos a hacer una... Ahí tienes el ejemplo perfecto. Ahí, perfecto. Tres leche. ¿Y cuál es su favorito? ¿Ah? Vainilla, ok. Tres leche y vainilla. ¿Pueden ustedes hacer un tipo de acuerdo, hermana, un acuerdo que usted pruebe el tres leche? Para nada. No hay ni un acuerdo, ¿verdad? Para nada. Entonces, y así es, hermano. No puede haber un acuerdo del Espíritu y las obras de la carne. Yo voy a este camino y tú vas a este. Son totalmente diferentes. Hermanos, son atraídos diferentes. Uno le gusta las cosas de Dios, le gusta la oración, la lectura bíblica, cómo puede crecer espiritualmente, cómo su fe puede crecer, cómo puede tener evangelizar todo el mundo y todo. Eso se le enfoca. El otro no le importa nada de eso. Se enoja cuando dice que van a orar, que van a leer la Biblia, se enoja. Amén. La carne, nomás las cosas de la carne, las obras de la carne, no se llevan entre sí. Caminos opuestos. ¿Ah? Caminos opuestos. No se llevan, hermanos. Agua y aceite. Amén. Agua y aceite. No se pueden llevar. Y así por eso nos dice. No puede haber un acuerdo mutuo. Es imposible, hermanos. El Espíritu Santo es para las cosas de Dios, lo que es santo, la santidad de Él, y la carne no. Entonces se oponen entre sí. Versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Okay? Entonces, también eso nos habla en el fruto, donde en el versículo 23 dice, contra tales cosas no hay ley.
Entonces, estamos viendo aquí, hermano, ya que en el tiempo de antes era un enfoque grande hacia la ley de Moisés, que era para obtener la salvación necesitaba cumplir reglas, necesitaba pues hacer obras, amén. Para obtener la salvación vino Jesucristo y internalizó eso de las obras. La gente decía, no, necesito cometer adulterio para pecar contra Dios. Jesucristo fue más allá que eso. Dice, el que codiciáis a una mujer, ya estás mal, hermano. Entonces el tiempo de la gracia, yo le he dicho al pastor, es peor que el tiempo de la ley, porque la ley usted podía pensarlo todo lo que quería y usted estaba bien ahí delante de la gente, ahí. Pero Dios, conociendo el corazón, sabiendo la persona, oh, qué bueno, ahí aplaudió, pero había envidia ahí. Y Jesucristo descubrió, hermanos, especialmente en los fariseos, que eran hipócritas, que afuera supuestamente le servían a Dios, pero Jesucristo miraba que había envidia en ellos, había odio en ellos, no necesitaban matar a alguien físicamente para pecar, ya con odiar ya estaban pecando. Entonces, cuando dice, para que no estáis bajo la ley, porque cuando somos guiados por el Espíritu, hermanos, ya cumplimos la ley. Ya lo cumplimos. Y lo más hermoso, hermano, que no necesita hacer nada. Por el fruto del Espíritu, cuando andamos en el Espíritu, la cumplimos. No necesita pensar en hacer el bien, usted ya la hace. Es espontáneo. Estamos encima de la ley. Estamos encima de la ley, sí. Entonces ya Jesucristo no vino a cambiar la ley, sino a cumplir la ley, porque Él la cumplió. ¿Y cómo la cumplió, hermanos? Porque Él era guiado por el Espíritu Santo. Y así nosotros también. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, cumplimos la ley. Los 10 mandamientos las cumplimos, y todas esas leyes detrás de todo eso las cumplimos, hermanos. ¿Saben? Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, ahí dice, no matarás. No matarás. Y no matamos porque tenemos amor. Amén. No podemos ni odiar. ¿Por qué? Porque tenemos el fruto del Espíritu. Tenemos amor. Es imposible quebrantar esa ley. Amén. Es imposible robar. Es posible. Todo eso lo que vemos ahí, imposible. Cuando nosotros andamos en el Espíritu. Pero cuando no andamos en el Espíritu, hermanos, aquí nos dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Entonces aquí, ahí en el versículo 18, entonces si vemos ahí que si versículo 19, versículo 19 al 21, mira lo que dice, voy a leer todo. Dice el versículo 20, dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 19 al 21 nos habla de las acciones de la carne, de los deseos pecaminosos que se ven, amén. Todo eso se ve. Son muchas. Entonces, como había dicho yo al comienzo, que es muy diferente al fruto, que es singular, este es plural, obras, porque una persona puede tener una cosa, mas no puede tener la otra cosa. Puede tener varias cosas, puede tener todas, todas las obras de la carne. Pero es algo así que como las puede tener algunas, otras no. Hay esa práctica, por eso son obras, hay acciones, más el fruto nomás es un fruto. Y si lo tiene el fruto o no lo tiene, así es. ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Y cuánto lo tiene? Ahí está. Entonces vemos aquí que ahí nos habla de estas acciones. El apóstol menciona más de, ¿cuántos son, hermanos? Son 17, ¿verdad? 17. Son 17
Y yo digo más porque ahí, como dice en el versículo, y cosas semejantes a estas. Entonces son nombre 17, pero hay más de 17. Son semejantes a esta. ¿Por qué? Porque esto lo ve como principios. Detrás de eso hay más pecados. Y también uno puede leer los demás pecados. Hay otra lista por ahí. Si nos vamos a Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 24 y adelante, dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus razones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos avergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Mira, hasta hay este tipo de inventores de males. Mira, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. ¿Okay? Entonces, usted piensa que nomás eran 17. Ahí hay más. Usted dice, ¿eso es todo? No, hay más aún, hermanos. Vamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 6. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y usted cree y usted dice, ¿esos son todos? No, hay más. Lea toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, ahí va a ver. Entonces, hermano, estamos viendo aquí, que ahí vamos otra vez a Gálatas capítulo 5, no habla de las obras de la carne, lo ve como principio, porque hay mucho más que eso. Entonces, estamos viendo nosotros ahí que los que practican tales cosas no eran el reino de Dios. Y eso lo leemos ahí en el versículo 21. Eso quiere decir, practicar es una acción continua, es un estilo de vida. En otras palabras, hacen estos pecados pero no se arrepienten, no paran de hacerlo, siguen pecando. Esto es algo de todos los días. Entonces él dice aquí, hermanos, que ellos no van a ser parte de vivir en la eternidad con Dios, no van a ser parte de eso. ¿Y qué es eso de no ser parte, hermano? No van a estar en las bodas del Cordero, no van a estar ahí en el tribunal de Cristo, no van a ser reyes y sacerdotes en el milenio, no van a vivir con el Señor para siempre, la vida eterna. Eso quiere decir que no van a ser herederos del reino de Dios. Ahora, lo que el hermano Fernando nos había hablado del comienzo, amén, sobre esos cristianos de nombre, porque sí, hay cristianos de nombre y hay cristianos genuinos, y muchas veces lo que usted cree que son genuinos, hermano, al último solo Dios sabe, amén. Y usted dice, ¿cómo es eso? Yo no le creo. Vámonos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, dice allí, Mateo capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos.
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, mire la palabra clave aquí, muchos. No dice pocos, no dice algunos, dice muchos. Amén. Me dirán en aquel día, ¿cuál es el día? Ese día de juicio de Dios, donde va a estar esa persona cara a cara con Dios. No va a tener ahí apoyo moral, no va a tener a mi esposa, mis hijos, a mi pastor. Ningún apoyo moral va a tener ahí. Usted y yo nomás con Dios y se acabó. Amén. Ahí dice, muchos miran aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Amén. Profetizaban y Dios nunca los mandó. No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y al último ni eran ellos, ni era la oración de ellos. Era de un hermano que está allá en un rancho allá, hay que oró por esa y se sanó por la oración que estaba allá. No era por él que estaba orando, o por un justo que estaba ahí, o por alguien en otro país. Amén, hermanos. Y ellos se acuerdan de todas esas obras que hicieron y pensaban, con hacer estas obras yo tengo garantizada la vida eterna. No, hermanos, hagamos estas obras, no nos garantiza. Lo que nos garantiza es hacer la voluntad de Dios. Amén. El que hace la voluntad de mi Padre. ¿A qué se refiere eso? Es obedecer a Dios, obedecer la palabra. Eso se trata, hermanos. Qué bueno, que sí, qué bonito, que así, cosas así con lo que hacían estos hombres, amén, y mujeres, creo que también. Qué bonito. Pero puede ser que también ellos en su momento hayan sido usados por Dios, como el caso de Saúl, que aunque Dios lo desechó, pero cuando él andaba con la compañía de profeta, él también estaba profetizando. También tenemos el caso de Balaam, que era un profeta de Dios también, pero luego fue comprado con dinero por Balaam y terminó mal. También tenemos allí Judas. Judas también anduvo echando fuera demonios y todo, pero ¿cómo terminaron? A última hora. Puede ser que en un momento dado algunos de ellos, como dijimos al comienzo, comenzaron en el espíritu, pero terminaron ¿cómo? En la carne. Hemos visto mucha gente que en un momento dado fueron usados por Dios, pero se apartaron. ¿Han visto mucha gente así? Amén. Que hoy actualmente están apartados. Bienvenido, mi hermano. Y entonces, pero también está otro grupo que son falsos. Amén. Van a ver. Sí, entonces ahí están las dos interpretaciones. Esa es la primera interpretación, que sí, que eso se ve en la Biblia. Unos comenzaron bien, estuvieron bien, y a la hora llegada pues le fallaron a Dios. Amén. Y ahora la otra interpretación es lo que vemos en el versículo 23, donde dice, y entonces, mira lo que Dios le va a decir, entonces les declararé, nunca os conocí. La palabra clave es nunca. No sé quiénes son. Nunca. Amén. En otras palabras, hermanos, ellos estaban haciendo eso por sí solos. Dios nunca los mandó. Ellos eran profetas por sí solos, falsos profetas, falsos maestros. Así, entonces, esa es la otra interpretación donde dice nunca os conocí, porque ellos eran hipócritas, amén, o cristianos religiosos. ¿A qué nos referimos a cristianos religiosos? Como por ejemplo los fariseos, por apariencia, eran gente que amaba a Dios. Hay cristianos así, pero Dios conoce el corazón, que esta gente son malas. No aman a sus padres, no aman a su prójimo, viven con resentimiento, odian, hacen el mal, nadie los ve.
los vecinos no lo quieren. Porque saben que no es una persona genuina. Amén. No es un cristiano genuino, una cristiana genuina. Entonces, pero si lo odian, que sea por el nombre de Cristo. Amén. No, pero no sea por las obras de la carne. Hay una diferencia, hermano. Jesucristo nos habla. Lo van a odiar por causa de mi nombre. Porque somos justos delante de Dios. Amén. Queremos la verdad, hacemos lo que el Señor nos dice. Pero es diferente a que nos odien por ser hipócritas, cristianos religiosos, que es pura apariencia de nombres. Bueno, tengo una tercera interpretación. Ajá. Una tercera, ya te milla. Sí. Puede ser que esta gente, cuando dice Dios nunca os conocí, hasta cierto grado debe llevar un buen récord. Pero ¿qué pasó? Con el pecado borraron todo el récord que llevaba. Entonces Cristo dijo Dios, nunca os conocí, porque ustedes mismos borraron todo el buen récord que llevaban. Al apartarse, al desobedecer, prácticamente ya Amén. borraron todo, ¿verdad? Eso es lo que yo puedo entender. Hermano Fernando. Sí, si traemos lo que dice el pastor hoy de ese tiempo a nuestro tiempo, en realidad, vemos por qué no suceden los milagros de Dios en la iglesia hoy en día, que son muy pocos. ¿Por qué? Porque estamos en el camino, pero estamos apartados de Cristo. ¿En qué sentido lo digo? Es tan importante este tema del fruto del Espíritu, que vivamos el fruto del Espíritu, porque tenemos que estar en el camino, pero pegados a Cristo. Amén. Hay una diferencia de estar en el camino, en realidad, para estar separado de Cristo. Yo puedo estar en el camino ahora, pero si yo no amo a mi esposa, estoy separado de Cristo, porque no estoy cumpliendo con el fruto del Espíritu. Amén. Si no amo a mi prójimo, no estoy cumpliendo con el fruto del Espíritu. Amén. Si no vivo una vida de santidad, estoy en el camino, pero no estoy cumpliendo con el fruto del Espíritu. O sea, hay una diferencia de que nosotros como cristianos tenemos que aprovechar este tema, que es sumamente importantísimo en nuestra vida. Amén. El tener el fruto del Espíritu, porque es muy importante de que sepamos que estamos en el camino de Cristo, pero eso no me garantiza a mí alcanzar la salvación. Amén. Porque si estoy en el camino, pero no cumplo los mandamientos que Él me dice, estoy perdido. Amén. Sí. Bueno, perdón, ayer, ahorita, el hermano Fernando me hizo acordar el estudio de ayer. ¿Se acuerdan bien? El estudio de ayer, hermano, fue sobre el ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo dice que estaba junto al camino. Pero cuando el Señor dice que tiró la capa y el Señor lo sanó el Señor. Y dice allí en el mismo capítulo el capítulo que estudiamos fue el capítulo 10, ¿verdad? Dice que ya el ciego Bartimeo ya no estaba junto, sino que estaba en el camino. Entonces, estar en el camino significa seguir a Cristo, significa ser discípulo de Cristo. Si no está haciendo eso, hermano Fernando, está junto al camino. Toda esa gente que usted menciona que, ¿verdad?, que no están obedeciendo, que ellos están juntos. Pero si usted y yo estamos en el camino, ¿no?, vamos detrás de Cristo. Amén. Amén. Entonces, como dice uno con los apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces nomás era para hacer el daño. Era para hacer el daño, era esta gente. Así, ¿por qué? Porque vivían en pecado, nunca se repitieron, siguen haciéndolo, se apartaron de vivir en la eternidad con Dios, y pues ya no van a estar junto con aquellos que han sido redimidos con la sangre, con aquellos que sí están viviendo bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces vemos, hermanos, que eso hay, y pues lamentablemente pues
eso ha existido siempre desde el comienzo, imagínense desde Jesucristo que dice, y es normal. No se sorprenda cuando vea eso, amén. Preocúpese más cómo está usted delante de Dios, amén. Porque nos estamos preocupando por otros ahí y después nos descuidamos nuestra vida espiritual, amén. Entonces, enfoquémonos, hermanos, en que nosotros vivamos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu, porque de eso se trata, y eso va a existir, hermanos. Porque qué feo, hermanos, que allí en un funeral, porque usted sabe, todos los funerales le va a decir que la persona está con Dios, todos. Pues por fe, amén. Pero todos, hermano. Si la persona hizo, porque al último Dios es el que juzga. Dios es el que dice quién lo aceptó a él de corazón. Él. Pero usted va a ver en todos los funerales. Y va a ver, este hizo esto, hizo lo otro, que no sé qué, que no sé cuánto, y todo como esto lo que vemos aquí. Pero un día van a estar, cada uno, ellos, todos van a estar en la presencia de Dios. Por eso yo he dicho que en el cielo nos vamos a llevar muchas sorpresas. Personas que usted creyó que murieron condenadas, allá las va a encontrar. Y personas que usted creyó que murieron salvas, van a estar en el infierno. Por eso, nosotros no somos jueces para decir, este murió salvo, este murió condenado. Eso no nos corresponde a nosotros, hermano. Sí tenemos que decir que lo que practica la obra de la carne va para el infierno. Que tenemos que decirlo, tenemos que hablarlo. Pero el que va a dar al final la decisión es Dios. Él es el que sabe el destino de cada persona. Nosotros sí tenemos que estar anunciando eso, ¿verdad? Que practica esto no heredará al reino de Dios, es nuestro deber. Pero a la hora que una persona muere, hasta ahí que acabó nuestro ministerio, porque no podemos decir murió salvo o murió condenado, porque ya no estamos metiendo en terreno prohibido, hermano. Porque eso ya corresponde a Dios. Y recuerde bien, en el cielo nos vamos a llevar muchas cosas. Amén. Eso como aquí en tu nombre, mucho wow, hizo milagro, pero a los ojos de Dios era lo contrario. ¿Por qué? Porque ahorita se ha explicado, no sabemos si esta gente viviera una vida a escondidas, amén. O puede cómo está el corazón delante, o lo hacía eso para que lo aplaudieran. Ahí Dios sabe las intenciones. No sabemos, hermano, solamente Dios sabe. Es que siempre no somos espías. Amén. ¿Quién andan de espías? Amén. Entonces, hermanos, hoy aquí lo terminamos esta primera parte. La segunda parte la vamos a terminar el otro domingo, amén, de las obras de la carne. Entonces, usted, hermanos, posiblemente le tocó un poquito la llaga hoy, un poquito nomás. Pero usted esté preparado, hermanos, a que lo que falta. Y todas las enseñanzas van a ser así. Todas. Amén. Sea quien sea. ¿Lo está diciendo por mí? Sí, lo está diciendo por usted. Y por mí. Por todos. Amén. Así que no venga changuito. Amén. No venga sensible. Amén. No vengamos sensibles, hermanos, sentido, ¿no? Porque son temas muy delicados, hermanos. Son 17. Comenzando. Contados. Comenzando. Y cosas semejantes. A estas. Pero van a venir más. Y usted, hermanos, como lo que yo le digo, no se enoje. Si se enoje, enójese con la palabra. Enójese con Dios. Porque ahí va a estar tremenda la cosa. Amén. Amén. Y nos gozamos en gran manera. Amén, hermanos. Amén. Y pues, como le digo,
le quiero terminar la segunda parte. Hay otra cosa, le quiero dar una hoja, amén, también como guía para aquellos que van a dar las categorías, porque hay 4 categorías y cada una tiene su... Y claro, voy a dar una definición cada una, algo Y sencillo. es bueno que nos aprendamos la categoría Sí. en este momento. La primera, Moral ¿ah? o física. Inmoral O física. física. La segunda, La segunda era religioso, si no me equivoco. la categoría religiosa. La tercera, La tercera era social y la cuarta vicios. y la cuarta, Vicios. vicio. Bueno, Amén. tener esas 4. Entonces, además de eso, se da una hoja al otro, también las definiciones de cada una, algo sencillo, pero después lo que les toque van a profundizar cada categoría. Amén, con todos esos pecados. Entonces, y el pastor pues ahí va a estar anunciando quiénes le toca a quién. Son a ser 4 categorías, una para cada persona. Y después el último de un resumen de todo, de Amén. todas esas categorías que se han pues hablado. Amén. Pues Dios le bendiga, hermanos, y va a dar la parte al... Vamos a hacer el aplauso, Señor. Venimos ante ti.